decidió ella misma escribir para vivir. Muchas gracias. Enseguida será la doctora Liliana Weinberg quien presentará su ponencia. Ella obtuvo su doctorado en Letras Hispánicas en el Colegio de México. Es profesora investigadora adscrita al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es crítica literaria y ensayista, dedicada particularmente a la teoría del ensayo y el estudio de los géneros discursivos en su relación con la historia de la cultura, la historia intelectual y los procesos de simbolización. Ha trabajado también la relación entre estética y literatura. Tiene trabajos sobre literatura popular e investigaciones en torno a la prosa hispanoamericana de los siglos XIX y XX en su relación con el campo de la cultura y el discurso social, así como sobre textos literarios novohispanos de los siglos XVIII, XIX y XX. Se interesa además por el estudio de espacios característicos de la sociabilidad intelectual, como las revistas. Ha dedicado varios estudios a la primera etapa de Cuadernos Americanos, de la que fue directora, de editoriales, particularmente el Fondo de Cultura Económica y su Biblioteca Americana, y la correspondencia, el epistolario de Daniel Cosío Villegas y Pedro Enríquez Ureña. Es autora de obras como la literatura latinoamericana, Descolonizar la imaginación, Situación del ensayo, El ensayo en busca de sentido, 6 ensayos en busca de Pedro Enríquez Ureña, entre otros. Damos la palabra a Liliana. Visión de Anáhuac, de Alfonso Reyes, un espacio de transparencia. Dado que esta conferencia tiene lugar en un espacio de encuentro intelectual que indefectiblemente asociamos a Alfonso Reyes, quiero regresar una vez más a Visión de Anáhuac, uno de sus textos fundamentales, que muchos de ustedes conocerán casi de memoria ya. Visión de Anáhuac, que fue signado por él en 1915 en Madrid y que fue publicado por primera vez en 1917 y que en mi opinión puede ser releído hoy, a 100 años de distancia, como resolución simbólica de una situación entre espacios y como un sistema de correspondencias que anticipa el modo en que un escritor hace de su obra una forma de mediación e interconexión entre mundos. Un espacio entre espacios. He aquí una excelente forma de asomarnos a Visión de Anáhuac, un texto de cruce entre géneros, discursos, lecturas y experiencias, escrito por un Alfonso Reyes joven que por esos años residía en Madrid, sostenía una activa correspondencia con los amigos y evocaba con nostalgia el México que debió dejar. Un texto primoroso, erigido en plena etapa de la Revolución Mexicana y contemporáneo de los sucesos de la Primera Guerra Mundial. Un texto cristalino y geométrico, de cruce entre letra, imagen, arquitectura y sonido, signado el mismo año en que Mariano Azuela publica Los de Abajo y Diego Rivera inaugura con su paisaje zapatista el paisaje zapatista absolutamente cubista, ese cubismo del Anáhuac del que hablaba Justino Fernández, en un mismo afán de reconfigurar la gran tradición paisajística mexicana. Visión de Anáhuac es también la resolución simbólica de un entreespacio ambiental, en cuanto alude en admirable síntesis a rasgos característicos de la atmósfera y el ambiente mexicano, desde la transparencia del aire y la reverberación de la luz, en claro diálogo con Humboldt, hasta el particular carácter tónico y los rasgos de la meseta, la flora preparada para resistir la sequía y los trabajos de una cultura para domeñar el agua. El propio esfuerzo de Reyes por poner en relación naturaleza, historia y cultura puede verse
como un valioso asomo al entreespacio ambiental. Se trata además de un texto de creación que surge del diálogo con las fuentes históricas, en que el escritor dialoga con el filólogo. En efecto, por esos años Reyes trabaja de día en el Centro de Estudios Históricos de Madrid y de noche frecuenta los cafés. ¿Dónde están los cafés? El Café del Pombo, donde lo espera su amigo Gómez de la Serna, que fue además retratado de manera cubista por Diego Rivera. Entonces hay un Reyes diurno que trabaja para ganarse la vida y hacerse un lugar en Madrid, en el Centro de Estudios Históricos, y de noche frecuenta los cafés de la Bohemia. Hay un Reyes que celebra Góngora mientras traduce a Mallarmé, descubre Madrid mientras evoca el paisaje mexicano, prosigue una reflexión nacida ya en el seno del Ateneo de la Juventud, donde había leído una conferencia sobre el paisaje en la literatura mexicana del siglo XIX, que comenzaba con la frase: caminante, has llegado a la región más propicia para el vagar libre del espíritu, caminante, has llegado a la región más transparente del aire, y que fue origen de una investigación interrumpida por los sucesos del viaje, retomada ahora en Madrid, para trazar un nuevo puente entre América y Europa. Escribir este texto que, como la Ifigenia cruel estudiada por Ottmar Ette, ha sido un producto del exilio, y fue para Reyes una forma de encontrar a través de la palabra su vocación de lo que Ottmar llama mediador cultural entre ambos mundos, y es también encontrar una resolución simbólica genial al modo de hacer ingresar la historia americana a la historia universal en una época en que, cito otra vez a Ottmar, la internacionalización de su horizonte cultural se aceleró y profundizó a raíz de su exilio, y en un momento en que se tomaba conciencia de la sincronización de los relojes del mundo y de la disminución de las distancias geográficas y culturales. La propia fecha mencionada en el título inaugura un complejo sistema de correspondencias y simetrías, en cuanto, por una parte, Visión de Anáhuac 1519 nos envía al año de la llegada de Hernán Cortés a México, así como de su primera carta de relación. Por la otra, 1915 es el año en que Reyes concluye la redacción de su obra, que a partir de entonces llevará siempre a pie la indicación Madrid 1915. Reyes ha debido alejarse de su país y tras un breve paso por París ha llegado en 1913 a Madrid, único espacio de neutralidad en la Primera Guerra Mundial, donde trata de encontrar un lugar de vida y sobrevida mientras que México sigue atravesando los sucesos violentos de la Revolución Mexicana. La obra habría de publicarse por primera vez 2 años después, en 1917, en Costa Rica, por Joaquín García Monge, quien era director de la revista Repertorio Americano y tenía una colección hispanoamericanista llamada Convivio. En carta a su editor, Reyes le dice: a esto le he puesto un nombre absurdo, 1519. Si le parece malo, puede usted poner este otro, Visión de Anáhuac, 1519. Este último fue, evidentemente, el elegido por García Monge, y así quedó ya para la posteridad. Y al hacerlo así, al publicar por primera vez este texto en Costa Rica, García Monge lo incluyó en una nueva red de lectura hispanoamericanista que se estaba trazando a partir de la propia revista. Quisiera enfatizar, porque ese es un poco mi tema de trabajo, cómo el lugar de publicación va trazando redes de sociabilidad intelectual, redes de lectura y redes de interpretación del propio texto. La segunda edición aparecerá en 1923 por la editorial Índice de Madrid, inaugurando de ese modo un segundo circuito de lectura en España,
En 1927 se publicará en francés con prólogo de Valéry Larbaud y en 1953 aparecerá por fin publicada en el Colegio de México, apenas en 1953. La obra despliega, como ustedes recordarán, pero voy a retomarlo, la obra despliega en 4 grandes secciones temáticas, a la manera de un retablo o de un atlas, un asunto general que consiste en el redescubrimiento de una maravilla perdida, el Anáhuac, escribe Reyes. En la era de los descubrimientos aparecen libros llenos de noticias extraordinarias y amenas narraciones geográficas. La historia, obligada a descubrir nuevos mundos, se desborda del cauce clásico y entonces el hecho político cede el puesto a los discursos etnográficos y a la pintura de civilizaciones. Los historiadores del siglo XVI, continúa Reyes, fijan el carácter de las tierras recién halladas tal como éste aparecía a los ojos de Europa, acentuado por la sorpresa, exagerado a veces. El dirigente, esto está todo desordenado por autores, la primera que queda por favor. El dirigente Giovanni Battista Ramusio publica su peregrina recopilación de le navigazione e viaggi en Venecia en el año 1550. Es así como la primera parte, cuya densidad atrae a todo el conjunto, consiste en un nuevo descubrimiento de la náhuatl a través de una recreación imaginaria que restituye la mirada, así como también a través de la evocación de lecturas e interpretación de fuentes de la experiencia de habitantes, descubridores y conquistadores. De Ramusio está también La Piña, que es Acapulco, para María Luisa. La segunda parte, es decir, lo que quiero enfatizar aquí es cómo a partir de un disfrute en la lectura de las fuentes, de una recuperación de las primeras fuentes del descubrimiento y la conquista y de las segundas grandes fuentes que parten de Humboldt, quien ya no es un conquistador sino quien comienza la geografía moderna, Reyes va propiciando una creación, pero a partir de su propia recuperación de las fuentes. La segunda parte del texto se asomará a la vida de la Gran Tenochtitlán y los siglos de lucha de sus habitantes por la conquista y el control del agua. La tercera bordará sobre un motivo central de la cultura azteca todavía muy poco conocido para su época, Floricanto. Es uno de los primeros descubridores de la estética de Floricanto, Reyes, edición de Anáhuac. Y la cuarta, el cierre del texto, nos conducirá a una reflexión sobre aquello que nos une, entrecomillado. Nos une con la raza de ayer, sin hablar de sangres, la comunidad del esfuerzo por domeñar nuestra naturaleza brava y fragosa, escribe Reyes. Y nos une también la comunidad mucho más profunda de la emoción cotidiana ante el mismo objeto natural. Una vez más, no podemos entender a fondo lo que aquí se dice si no apelamos a que Reyes esté implícitamente insertando su propia visión de Anáhuac en las discusiones sobre lo nacional que se estaban dando por esos años en que primaba una visión nacionalista y desde la violencia. Reyes está respondiendo a una mirada desde la violencia revolucionaria por estar con una mirada cristalina sobre nuestro pasado. Por ello, al final de la obra va a decir Reyes, el choque de la sensibilidad con el mismo mundo labra, engendra un alma común. Pero cuando no se aceptara lo uno ni lo otro, ni la obra de la acción común, ni la obra de la contemplación común, convénganse en que la emoción histórica es parte de la vida actual y sin su fulgor nuestros valles y nuestras montañas serían como un teatro sin luz. El aire puro de la meseta en que reverberan los rayos solares, la aristocrática esterilidad a que alude Reyes, la fulguración del aire, el espejismo de cristales, y actúan como un imán
que atrae estéticamente al conjunto y a la vez permiten contestar los prejuicios del tropicalismo a que se reducía toda América en la mirada europea. Es decir, otra de las luchas simbólicas que está dando Reyes es al prejuicio tropicalista que por esos años inundaba a los lectores europeos respecto de América. El primer asomo al Valle de México, a la región más transparente, se nos da como invitación a que el viajero se detenga y vea. Apoyado en la evocación a la transparencia del aire hecha por Humboldt, sobre la que volveremos, nos recuerda también al pasajero detente de la invitación hecha por José Martí a quien lea el poema del Niágara. Viajero detente. El descubrimiento de México se da como un esfuerzo por recobrar lo perdido a partir de la lectura de datos extraídos de cronistas y viajeros. Es así como la mirada primera se confunde con la lectura de un atlas, con las noticias del descubrimiento y las crónicas de la conquista. A partir de allí, el tironeo entre sincronía y diacronía a la hora de dar cuenta del paisaje nos llevará a preguntarnos qué es primero en este texto, si la naturaleza o la historia. Y para referirnos al tema de nuestro simposio, literatura y entre espacios ambientales, recordemos que en primer lugar en esta obra se encuentra la alusión a la transparencia, al carácter tónico, la luz, la reverberación, que es otro homenaje a Humboldt, a que da lugar el anáhuac, como un rasgo particular del mexicano que se contrasta con el prejuicio del tropicalismo con que se solía asociar lo americano. La especificidad del paisaje que se enlaza con una forma específica y propia de relación entre naturaleza y cultura, y que será respondida a modo de lamento años después en su palinodia del polvo, hoy mencionada en la inauguración, cuando el propio Reyes se pregunte: ¿es esta la región más transparente del aire? ¿Qué habéis hecho entonces de mi alto valle metafísico? La figura del cataclismo de la conquista cede aquí su sitio a otra figura de mayor conciliación. Se trata de evocar la llegada y el asombro de conquistadores y viajeros en el esfuerzo por recuperar el instante perfecto en que por primera y última vez se vio en su integridad la gran capital. Sí, creo que la solución que encuentra Reyes es evocar el momento de asombro y de maravilla que también tuvieron que sentir los conquistadores al ver en su integridad intocado México, Tenochtitlán. Las grandes contradicciones de la historia son salvadas así por Reyes con una aguda mirada estética. Otro tanto sucederá al presentar la flora de la región y hacerlo apelando al geometrismo que ya estaba explorando el cubismo también, y al afán estilizador. La mazorca de Ceres, en vez de la espiga de Ceres, como bien marcó Anthony Stanton, no es la espiga de Ceres, sino la mazorca de Ceres, el maíz. El plátano paradisíaco, las pulpas frutales llenas de una miel desconocida, pero sobre todo las plantas típicas, la biznaga mexicana, imagen del tímido puercoespín, el maguey, del cual se nos dice que sorbe sus jugos a la roca, el maguey que se abre a flor de tierra, lanzando a los aires su plumero, un guiño a Gómez de la Serna que tenía su greguería sobre el plumero, los órganos paralelos, unidos como las cañas de la flauta y útiles para señalar la linde, los discos del nopal, vean ustedes la figura geométrica perfecta, los discos del nopal, semejanza del candelabro, conjugados en una superposición necesaria, grata a los ojos. Todo ello se nos aparece como una flora emblemática y todo como concebido para blasonar un escudo. En los agudos contornos de la estampa, continúa Reyes, fruto y hoja, tallo y raíz son caras abstractas, sin color que turbe su nitidez. Estas plantas protegidas de púas nos anuncian que aquella naturaleza no es,
como la del sur o las costas, abundante en jugos y vaos nutritivos. Pero a través de los siglos, el hombre conseguirá desecar sus aguas, trabajando como castor, y los colonos devastarán los bosques que rodean la morada humana, devolviendo al valle su carácter propio y terrible. En la tierra salitrosa y hostil, destacadas profundamente, erizan sus garfios las garras vegetales, defendiéndose de la seca. Hasta aquí, visión de Nahuatl, por supuesto. La protección por las espinas nos envía ya un paisaje y a una personalidad cultural, que después retomará Octavio Paz en sus máscaras mexicanas. El cerrarse, la espina, la púa con que nos protegemos. Y el carácter seco del paisaje nos anuncia que hay también una preocupación por el agua. La historia de México en realidad ha sido búsqueda, conquista y control del agua. Recordemos que Anáhuac es término que filológicamente significa lugar cerca del agua, del náhuatl atl, agua, y náhuac, cerca de, junto a. La imagen central y detonante del texto procede de Humboldt, quien en el ensayo político sobre el reino de la Nueva España, en 1822, anota que la Villa de México se encuentra en gran proximidad a los volcanes y sus nieves eternas, y esto hace que el aire a través del cual el ojo recibe los rayos sea más raro y más transparente. Como dice Anthony Stanton, luz, transparencia y reverberación producen una visión que es no solo percepción visual, sino también percepción moral y psicológica con su efecto purificador, catártico. Y como muy bien lo han notado Rex Clark y Oliver Lubbock, esta metáfora, que resulta central al texto, envía tanto a la visión desde el punto de vista óptico y a la percepción estética, como a una mirada del mundo y a una mirada política propia de Reyes, puesto que lo que se reflejará y reverberará no será solo la luz, ya que desde una visión naturalista de la propia cultura, esto es importantísimo como marca Lubbock y Clark, Reyes tiene una visión naturalista de la propia cultura. Y de allí que él proponga que la percepción de la naturaleza y el control de la naturaleza influyen en los sentimientos, la psicología, la mentalidad de los mexicanos, inspiran su arte, su arquitectura, su poesía, su simbolismo, su pensamiento y religión, y de este modo estimulan la unidad y el carácter distintivo de la moderna nación, en oposición implícita, en el caso de Reyes, a la imagen que más primaba en el México de sus días, violencia y sangre. La recreación de todos estos elementos se dará también a través de un trabajo de búsqueda, lectura y comentario de las fuentes, en el momento mismo en que ese trabajo de filólogo dará lugar a una experiencia estética del pasado, una celebración de la lectura de antiguos y modernos. Asistimos a una recreación no retiniana, no mimética, no realista, no pintoresca ni de color local, sino abstracta, estilizadora, en que las figuras se geometrizan, en que la representación hace guiños al arte de vanguardia, sin que Reyes fuera nunca del todo afín al arte de vanguardia, sí está en un ambiente, en una atmósfera en que se están discutiendo elementos como, hemos dicho, el geometrismo, la sinestesia, que aparece muy marcadamente también en Visión de Anáhuac. Una vez que se ha leído Visión de Anáhuac y se ha ingresado a su atmósfera de transparencia, se ha contagiado en nosotros una forma de leer, un ritmo por el cual las fuentes históricas y literarias provenientes de la etapa de la conquista y exploración del Valle de México se han transmutado en imágenes que alimentan nuestra experiencia estética. Una experiencia estética entre espacios. Se trata de hacer confluir el viaje y la mirada, el caminar y el detenerse, en una recreación literaria de la historia, o mejor aún, en una experiencia estética propiciada por la lectura de fuentes históricas. Se ha logrado una gran combinatoria de registros, la voz del viajero que llega por primera vez, la del nostálgico que regresa, la lectura de fuentes, la lectura
de textos literarios, la pincelada del artista, la imagen, el ritmo, la musicalidad, combinatoria de registros y registros entre registros. Nos preguntamos además qué clase de prosa es esta, donde la presencia del autor, la perspectiva personal del autor, que sería característica del ensayo, no aparece en un principio, sí al final. Al final aparece el esperado nosotros, pero el principio es impersonal, es descriptivo. Nos preguntamos entonces qué tipo de prosa es esta, donde la presencia del autor, la perspectiva personal del autor, la nostalgia de quien evoca a su tierra desde lejos, porque quien escribe es un exiliado, no se traduce en el tono de la confidencia o en la afirmación de una subjetividad fuerte, sino que se encuentra más bien contenido, coloreando apenas el trabajo de lectura, selección de textos, montaje y organización del conjunto. Reyes aspira a la transparencia de Mallarmé, organizando su escritura alrededor de un símbolo central, como lo hacía su maestro Mallarmé, en este caso el símbolo de la náhuatl, y superando las contradicciones de la realidad al reemplazarla mediante la palabra en un universo ideal donde florezca la belleza y en la que las palabras logren un efecto de choques visuales, tensiones controladas, destellos fugaces y concepciones que dan presencia a la ausencia. Pero en su caso se trata además de alimentar la intuición del creador a partir de la propia experiencia del historiador y filólogo, del escritor y traductor, en una prosa de autor que recrea y organiza una serie de fuentes para que predomine la intensidad de la mirada. Prosa de homenaje y emotividad contenida que corresponde a un tipo de ensayo en que la subjetividad se borra y solo deja trazos en la pura organización del texto. Me reservo las largas discusiones sobre si se trata de un ensayo, de un poema en prosa, de una sinfonía, una sinfonía como forma literaria a la que aspiraba Vasconcelos. Y termino diciendo que nada mejor para mí que las palabras de Visión de Anáhuac, que habla de viajes, de llegadas y de descubrimientos, para pensar la obra literaria de Reyes como una obra entre espacios. Se trata de un viaje inmóvil que reinserta la prosa en las redes del diálogo y del viaje. Más aún, considero que en el caso de Reyes hay un fuerte componente de sociabilidad exteriorizado en sus cartas y participaciones públicas y al mismo tiempo interiorizado en la propia estructura de sus ensayos que incorporan lecturas, voces, miradas en algo que podríamos llamar la esencial dialogicidad de la prosa de Reyes. Recordemos también que para él es posible dar una resolución cultural a las contradicciones históricas y a las crisis ambientales, resolución que es también respuesta a una etapa de violencia que parecía por entonces sin salida. Es aquí donde considero que viene en nuestra ayuda la perspectiva entre, y sobre todo en este momento, el de hoy, caracterizado por el cruce de fronteras y confines entre géneros, disciplinas, formas de escritura y de lectura, considero de interés recuperar el modo en que Reyes lleva a texto de creación la lectura de fuentes, como lleva a texto su mirada del paisaje, haciendo de esto un contrapunto y un puente con España y el viejo mundo. Esto le permite también vincular los orbes del creador y del especialista, buscando superar los conflictos de la guerra y de la sangre a través de la visión límpida y cristalina, buscando superar las contradicciones de la historia en un momento único en que cultura y experiencia se dan la mano, en suma, haciendo de la náhuatl una solución escritural y haciendo de su trabajo una muestra de aquello que Lucas llamó la intelectualidad como vivencia sentimental. A comienzos del siglo XX, la prosa de creación reingresa a la lucha simbólica en el campo del conocimiento para defender los fueros de una forma de saber específica, la literaria, esto es, defender el papel de la literatura en la evolución del conocimiento, en el preciso momento en que las ciencias humanas empiezan a
cristalizar. Procesos de especialización disciplinaria parecen comenzar a desposeer la idea de conjunto. En este espacio literario autonomizado, separado y en una relación cada vez más difícil con los discursos del saber, ¿cuál podría ser la respuesta de los escritores y particularmente de los ensayistas? Tal vez, ¿por qué no?, la conquista de un espacio ente con la afirmación de un estilo de pensamiento propio de la tradición literaria. Por debajo de la perfecta transparencia de visión de Anáhuac, advertimos también la ebullición de ideas, de temas, de discusiones, de fuentes, de tomas de posición ante las formas del saber y los avatares violentos de la política. Y esto a su vez se enlaza con la pregunta que yo misma he estado implícitamente formulando: ¿qué forma de conocimiento sobre el entreespacio es la que nos proporciona la literatura? Tal vez la respuesta nos la dé una pieza perfecta como Visión de Anáhuac, donde el estilo se vuelve transparencia. Reyes labra un espacio entre espacios en que se precipitan los muchos elementos anteriormente anotados hasta convertirlo a la vez en densidad, espejo y transparencia. Muchas gracias.